Tengo miedo. Hola, ¿qué tal? Vivo de la música. Mi alma también vive de la música. Mi nombre es José Luis Arcuri, soy flautista y saxofonista de la orquesta Plazoleta. Creo que mi manera de ser vive de la música, pero usando la música como un idioma para hablar con la gente. Fue un encuentro muy desafiante porque cuando conocí a Nima, él hablaba muy poco español, así que nuestras charlas eran por ahí largas y extensas. En el año 2017 conozco a Nima Sarkechik, un francés muy simpático, y me cuenta de un proyecto que tiene en Francia que se llama Urban Brahms, donde mezcla la música de Brahms con artes urbanos. Tenía ganas de mezclar, de encontrar a la gente que no usaban a escuchar esa música, que no se sintieron tampoco invitados a escuchar esa música, porque hay un montón de prejuicios sociales más, como cada arte podría ser un idioma de un mundo social específico. Porque los chicos que van a escuchar la música clásica, que son de un mundo social de la música clásica, no se sienten invitados tampoco a ir a escuchar otras músicas por los barrios, digamos, la periferia de París. Una pena para cada uno de los mundos sociales que intentamos a través de ese proyecto de Urban Brahms reunir. A pesar de que no hablamos el mismo idioma artístico, estamos hablando de la misma cosa. En Argentina no sabía todavía qué voy a hacer acá, pero sabía que tenía que regresar. Regresé con ese proyecto que acababa de hacer en Francia. Entonces me propone hacer un proyecto junto con la orquesta. Una locura, porque acá fue bastante fácil, como si ese prejuicio no existía. Mi nombre es Alejandro Russo. Estoy a cargo del taller de música en la Fundación DAR. Y a él lo he encontrado en 2017 por el concierto que había dado en el Birla, en el Teatro Birla, en Tucumán. Y fue también a ese momento, había traído algunos chicos de una fundación que trabajan en un lugar, en un barrio de Tucumán, en Yerbabuena, que se llama el Barrio Esperanza. Nos invitan a un concierto y ahí los chicos descubren que había música que no están acostumbrados a escuchar y que les gusta. Como si ya Urban Brahms existía dentro del corazón de la gente acá. Y bueno, nos pusimos a trabajar, buscamos músicas y entre esas apareció una danza húngara que es una música que tiene de un origen popular y podemos relacionarla directamente con la música que hacemos nosotros, que también es de un origen muy popular. Específicamente la música y las danzas húngaras fueron sacados directamente de la música popular de ese momento, del momento de la vida de Brahms, digamos. Brahms tenía padres que tenía, ¿cómo se dice? Fonda, posada, parador.
Posada, ¿está bien? ¿Posada está bien? Y Brahms vino de una familia de posaderos. Así que ha crecido en esos lugares, digamos. Había escuchado las danzas húngaras en esos lugares, cuando el alcohol sube por el espíritu, digamos, y que la gente empieza a bailar y a cantar. Así lo escuchas. Nos dimos cuenta que tenían como eje central rítmico el ritmo de chacarera. Así que además de transformar esta música de Brahms en cumbia, después se transforma en una chacarera y después se transforma en una vidala. Hemos arreglado la danza húngara número 4 y esas danzas húngaras fueron por casamientos. Así que hay también esa onda de fiesta. Mezclar el origen de la música de Brahms al origen latinoamericano también, ya que la cumbia es un ritmo que nació de la cruza de los indios y los negros, y además le pusimos el color argentino a través de la chacarera y más que nada el tucumano y el norteño a través de la vidala. Hemos grabado recién ese arreglo para hacer una película juntos. Sería fantástico la realización de un video donde muestre la realidad del lugar y la alegría con que los chicos viven este desembarco, digamos, de tanta música, tanto arte, que no están acostumbrados. Es muy gratificante para nosotros, un gran desafío. Sobre todo la importancia de su llegada con este proyecto bajo el brazo, a compartirlo con nosotros, enlazando todos estos mundos, o sea, la música clásica junto a la plazoleta. ¡Adentro! Ponerle tanta voluntad de tanta gente como este grupo hermoso que se armó de ideas aberrantes. Yo soy Valeria. Soy bailarina de Contact Improvisación, y en este proyecto he terminado escribiendo el guión y ocupándome de cuestiones audiovisuales que en la vida me hubiese imaginado que iba a ser algo así. Cada disco que salió tenía su propia filmación, propio video, mezclando diferentes artes con la música clásica. Me encontré con un grupo que se había conformado alrededor de una tarea muy específica y una necesidad como muy grande de absorber conocimiento para desempeñar un rol que tenían muchas ganas de desempeñar. Y de repente poder encontrar la danza en otro lenguaje. Porque desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, mi forma de vivir la danza está en todas partes. Y en el video me ha tocado como esa parte también, o se me ha dado naturalmente ese rol. Cómo va a ir bailando la cámara o el relato. Es este intercambio, ¿no?, entre todos estos actores que están dando vueltas todo el tiempo y construir un relato en el que tiene un contenido social y a la vez es un disfrute estético, musical, de todas estas cosas que se están mezclando entre qué es la música académica, qué es la música popular. Contando una historia que hemos desarrollado entre todos, de una forma muy horizontal también, que es parte del espíritu del Contact Improvisación, la horizontalidad y la búsqueda de vínculos sin jerarquías. No llegué para iluminar nada, ni porque yo sabía, ni porque yo tenía conocimiento o trabajo previo. Sentí que podía servir para relajar un proceso creativo colectivo, como un traductor de un lenguaje, para que todos podamos hablar ese mismo idioma. Creo que algo maravilloso estamos gestando. A todos los que quieran sumarse, apoyando, acompañándonos, bienvenidos. Y no he descubierto hasta ahora
algo más rico que de encontrar al otro a su diferencia. Y muchas gracias por ser lo que son. Está bien que... Está muy bien que existan. La